Muy bien. Como les decía, antes de entrar de lleno en la enseñanza de esta mañana, necesitamos conocer brevemente quiénes son los profetas del Antiguo Testamento. En pocas palabras, un profeta es un hombre llamado por Dios para transmitir su palabra, para orientar a sus contemporáneos e indicarles el camino correcto. Los profetas del Antiguo Testamento, incluyendo el nuestro, a Jonás, son personajes muy distintos, de características singulares y muchas y diferentes variadas personalidades. Los profetas son hombres inspirados por tener un contacto personal con Dios. Por eso cuando hablan, cuando ellos profetizan, no buscan archivos ni documentos. Lo único que vale para ellos es lo que están proclamando con su voz. En nuestro caso, Jonás tenía que compartir un mensaje. Él mismo estaba compartiendo un mensaje y él quería huir de este mensaje. Él estaba avisándole a una nación de lo que iba a pasar, pero él mismo no quería cumplir con esta misión de compartir ese mensaje. Sin embargo, tenía que pronunciarlo. El profeta es un hombre amenazado del mismo pueblo y sus reyes, y por qué no decirlo, también hasta del mismo Dios. El profeta es arrebatado de una actividad cotidiana, ¿verdad? De su diario vivir normal, y de un momento a otro se le encomiendan desafíos muy difíciles. Quiero que todos leamos el capítulo 1 de Jonás para poner en contexto nuestro pasaje de estudio, que es el capítulo siguiente, que es el capítulo 2. Pero antes, yo creo que es importante que leamos el capítulo 1 de Jonás. Así que le pido a todos ustedes que busquen en sus Biblias Jonás capítulo 1. Voy a leer en la versión, nueva versión internacional. Jonás desobedece al Señor. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Versículo 7. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros: vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron: dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Versículo 9 dice: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, les respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás subía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron: ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos, les respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor: oh Señor, tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. El pasaje nos muestra cómo nuestro profeta Jonás responde a la voluntad de Dios, y precisamente aquí, estimado amigo, es que deseo que pongamos mucha atención, porque la mayoría de nosotros hacemos lo mismo. Vemos del pasaje anterior que Jonás respondió sí respondió, pero respondió con desobediencia a las directrices que Dios le ordenó. Dios le había pedido que fuera a la ciudad de Nínive y que predicara contra todo lo que estaban haciendo mal.
con la esperanza que pudieran comprender y se pudieran apartar de su pecado. Sin embargo, eso no eran ni los deseos ni los planes de Jonás. Los deseos de Jonás estaban tan lejos de los planes de Dios que navegó muchísimos kilómetros para alejarse de tal asignación. En esta historia podemos ver a un padre bueno y amoroso que disciplina a sus hijos con la esperanza de ayudarlos a aprender y avanzar en obediencia. Que Dios nos da segundas oportunidades, podemos también aprender de esta lección. Y estas segundas oportunidades vienen muchas veces con su disciplina, que surgen a través de circunstancias incómodas en la vida, como los vientos fuertes de nuestra historia, los mares tormentosos y los jugos gástricos del vientre de un pez gigante. Desafortunadamente, lo anterior se necesita a veces para poder llamar nuestra atención. Estos momentos difíciles y circunstancias hostiles que vivió nuestro profeta definitivamente son actos de gracia de Dios para redimir a Jonás y darle la oportunidad de cambiar sus caminos. A este sermón lo he titulado ¿Cómo podemos responderle a Dios? ¿Cómo podemos responderle a Dios? Acompáñenme ahora sí a leer el pasaje de estudio de esta mañana que se encuentra en capítulo 2. La oración de Jonás se llama. Y también la estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional para aquellos que me siguen en otra versión. Capítulo 2, versículo 1. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Dijo, en mi angustia clamé al Señor y él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasan sobre mí. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello. Lo profundo del océano me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza. Arrastrándome a los cimientos de las montañas, me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor Dios mío, me rescataste de la fosa. A sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Anteriormente estábamos viendo la rebelión de Jonás. Dios le dio a Jonás una orden clara y Jonás la desobedeció. La palabra de Dios en Romanos 3:23 nos dice que todos, ¿verdad? Está incluyéndonos a todos, nos comportamos de la misma manera. En Romanos 3:23, y esta vez voy a leer la versión Reina Valera, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Podemos decir que todos en alguna vez estuvimos o estamos en esta etapa de rebelión que tenía Jonás. Pero en este momento de nuestro pasaje, Jonás está confesando su pecado y desea volverse a Dios en obediencia. Esto es lo que significa arrepentirse. Ya en el verso 10 vemos a Jonás liberado de la muerte a través del vómito del pez. Que esto es desagradable, que esto es asqueroso, sí, pero eso es liberación. Tenemos frente a nosotros la rebelión, el arrepentimiento y la redención. Esa es la historia de la salvación. Una historia que también puede ser parte de su vida si respondes como Jonás lo hizo. ¿Cómo respondió Jonás ante la disciplina de Dios? En el vientre del pez gigante, Jonás hizo esta oración. Pero vean qué interesante. No oró cuando Dios le dio la orden que no quiso obedecer, ¿verdad? Tampoco oró cuando Dios envió la tormenta. Y menos cuando lo arrojaron del barco. Pero ahora sí, se pueden imaginar a Jonás dentro del pez, ¿verdad? De esa oscuridad, no, ni tengo idea, ni podría explicarles qué es estar dentro de un pez, porque no he estado, ni conozco a nadie que haya estado dentro de un pez, pero ahí está Jonás. Finalmente está orando. Que esto, mi amigo, sea una llamada de atención y no esperarnos hasta que la vida se vuelva tan miserable y tengamos hasta entonces que someternos a Dios. Que esto sea una enseñanza para nosotros. Aquí lo primero que hace Jonás es pedir ayuda en sus propias palabras. Con la angustia que lo embarcaba, clamó desde lo profundo del sepulcro, dice, o sea, prácticamente ya casi muerto. Había tocado fondo.
como la gran mayoría de las personas que conocemos, que es hasta que ya no pueden hacer nada, hasta que tienen el agua hasta el cuello, como leí yo en la Nueva Versión Internacional, es que buscan a Dios. ¿Cómo es que lo estamos necesitando para que finalmente le busquemos? ¿Cómo, en qué condición necesita estar usted para que finalmente busquemos al Señor? Jonás pudo experimentar lo que experimentaron los marineros durante la tormenta. Es importante esto que vive Jonás y que viven los marineros, porque pasar por estas situaciones son de gran ayuda para nosotros como iglesia. Experimentar lo que es estar perdido y sin esperanza. Para nosotros es muy fácil endurecernos y que nuestros corazones prácticamente ni tengan esta sensibilidad con los pecadores y perder nuestra compasión por los perdidos, sin darnos cuenta que empezamos a definirlos por su pecado en lugar de por su alma. Ah, aquel borracho. Ah, la prostituta. Ah, ustedes conocen ya cómo muchas veces los cristianos se expresan de las personas que están en pecado. Cuando Dios arrojó a Jonás a las profundidades, le recordó por qué le había dado esas órdenes específicas de que fuera la gente de Nínive. En su condición pecaminosa, las personas de Nínive estaban indefensos y sin esperanza. Y el deseo de Dios era rescatarlos justo cuando estaban a punto de rescatar a Jonás. En el mismo momento que Dios quería rescatar a los de Nínive, era también el momento en que Dios estaba a punto de rescatar a Jonás. Jonás reconoce que no fueron los marineros los que lo arrojaron al mar, fue Dios. Jonás reconoció que había pecado al desobedecer a Dios y que Dios lo estaba disciplinando y se lo merecía. Esto nos lleva a una enseñanza importante. Cómo respondemos a la disciplina determina cuánto beneficio recibimos de ella. Y para los que están tomando notas, les voy a repetir esta enseñanza importante. Cómo respondemos a la disciplina determina cuánto beneficio recibimos de ella. Y para ello quiero referirme al texto en el Nuevo Testamento que encontramos en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Nos va a ayudar para que nosotros podamos determinar el beneficio que recibimos de la disciplina. Dice así Hebreos 12, capítulo 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Verso 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Podemos tomar esta disciplina de varias formas. Podemos tomarlo a la ligera, como vemos en el versículo 5. En el mismo versículo 5 podríamos tomar esto para animarnos o desanimarnos. Podemos resistirlo, invitar a una disciplina aún más fuerte, posiblemente incluso la muerte, como nos hace referencia el versículo 9. O podemos soportarlo y crecer en justicia y paz, como es el consejo del versículo 7. La disciplina es para el creyente, lo que el ejercicio y el entrenamiento son para los atletas. Nos permite correr esa carrera con resistencia y alcanzar la meta asignada. Jonás depositó su confianza y esperanza en las promesas de Dios y reconoció que debido a su desobediencia había puesto distancia entre él y Dios, pero aún así vuelve su mirada y con fe le pide a Dios que lo libere. En la mayoría de sus Biblias pueden ver en la parte de abajo tal vez una referencia que se hace de este pasaje que estamos leyendo. Para los que la pueden ver, podrán darse cuenta que dice Primera de Reyes 8, 38 y 40. ¿Verdad? También lo vamos a leer. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Primera de Reyes 8, 38, 40.
En este pasaje lo que encontramos es la dedicación del templo que construyó el rey Salomón para el Señor. En medio de esta oración, Salomón reconoce la gracia de Dios para los que reconocen su pecado y se vuelven a Dios en busca del perdón. Dice así: toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos en lugar de tu morada y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón conoces, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Para que te teman todos los días, que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Cuando Jonás reconoce su pecado, él está confiando en la promesa de las Escrituras, de que si somos humillados y nos volvemos y buscamos el rostro de Dios, Él oirá desde los cielos y perdonará nuestros pecados. Siempre me ha bendecido este pasaje y por eso lo sé de memoria. Me gustaría que ustedes lo puedan repetir en este momento conmigo y también en algún momento que lo puedan aprender de memoria. Cuando uno aprende los pasajes de memoria, en algún momento de su vida espiritual, ¿verdad? En su vida diaria, se convierten en palabras de poder para nosotros, para nuestras experiencias. Así que los que lo saben de memoria, lo dicen conmigo de memoria, segunda de Crónicas, 7:14. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mi hermano, tu pecado no es una sorpresa para Dios. Él lo sabe todo y ya lo pagó en la cruz. Ahora Él espera que usted se vuelva humildemente hacia Él y le pida perdón, el cual con gusto le dará. Dios solo está esperando que lo busquemos a Él, que pidamos perdón, que nos arrepintamos. Y aquí es donde Jonás, por último, se somete a la voluntad de Dios. En el versículo 8 reconoce la voluntad de Dios después de que Jonás se ha dado cuenta de que Dios había respondido sus oraciones y lo había salvado. Se somete a Dios en acción de gracias. El versículo 9 dice: yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. De eso se tratan las Escrituras. La salvación viene del Señor. Este es el hilo conductor de toda la Biblia. Jonás reconoce que no pudo salvarse a sí mismo. Los marineros no lo pudieron salvar. Un barco a tierra no pudo salvarlo. Solo fue Dios quien pudo rescatarlo. Déjame preguntarte en esta mañana: ¿ya has llegado? ¿La vida te ha enseñado a que no tienes el control? ¿Reconoces tu incapacidad para vivir perfectamente? ¿Entiendes que Dios te ama y tiene un plan para tu vida? Tal como lo hizo Jonás aquí en el capítulo 2, en forma de pregunta, dice: no te apartarás de tu pecado, orarás pidiendo la ayuda de Dios, confiarás en sus promesas y te someterás a su voluntad para tu vida. No te apartarás de tu pecado, orarás pidiendo la ayuda de Dios, confiarás en tus promesas y te someterás a su voluntad para tu vida. Mi amigo, no hay mayor decisión en esta vida. Comienza hoy tu relación con el Señor si no la tienes. Las personas piden milagros y piden señales para el futuro, pero al cerrar este capítulo encontramos a Jonás siendo vomitado en tierra firme. ¿Te imaginas tu liberación, tu rescate, alcanzando su plenitud al ser vomitado por un pez gigante? Sin duda, esta fue una experiencia humillante para Jonás. Pero en medio de una temporada difícil de la vida de Jonás, vemos la mano de Dios por todas partes. Y quiero que nos demos cuenta de esto porque a menudo la perdemos en nuestras propias vidas. Hasta este punto del libro de Jonás, ya hemos abarcado 2 capítulos prácticamente, aunque el estudio es sobre el segundo capítulo, pero leímos el primero para estar en contexto. Ya hemos visto 7 milagros. Sucedieron tan rápido en el momento que los leí que tal vez hasta los hayamos pasado por alto. Así que voy a regresarme un poquito para que ustedes se den cuenta de estos pecados que sucedieron mientras leímos la palabra de Dios y mientras estudiábamos el capítulo 2. En el capítulo 1, versículo 4, dice que Dios causó una tormenta violenta. En el capítulo 1, versículo 7, dice que hizo que la suerte cayera sobre Jonás.
En el versículo 15 del capítulo 1 dice la palabra que calmó el mar cuando Jonás fue arrojado por la borda. En el versículo 17 del mismo capítulo ordenó a un pez que se tragara a Jonás. Hizo que los peces lo transportaran de manera segura en el capítulo 2, versículo 10. Ahí mismo hizo que el pez arrojara a Jonás en tierra firme. 6 milagros. Y el último, tal vez el más grande de todos, fue que Dios derritió el corazón de un profeta desobediente. Piensa en todas las formas en que Dios ha trabajado en su vida. Creo que el hecho de que estés aquí hoy en esta transmisión de Zoom, donde yo estoy en Tibás y usted se encuentra en Miramar, en Monteverde, en Estados Unidos, en Nicaragua, en Brasil, significa que Dios no ha terminado contigo. Y de hecho tiene un plan maravilloso reservado para tu vida. Pero tenemos que someternos a Él, mi hermano. Dios hará todo lo posible para llamar su atención porque te ama. Pero tenga en cuenta el hecho de que ninguno de nosotros sabe la cantidad de tiempo que tenemos sobre esta tierra. Y lo repito porque es muy importante que quede en sus mentes y corazones esto que les estoy diciendo. Ninguno de nosotros sabe cuántos días nos quedan sobre esta tierra. No espere para conectarse con Dios. Si para esto fuimos creados, no hay otra razón para la que hemos sido creados sino de tener una relación con Dios. Una señal milagrosa. Además de los 7 milagros que Dios ya realizó en esta historia, hay uno aún mayor, ¿verdad? Que es el que apunta la historia de Jonás. Y sí necesito que todos ustedes vayan conmigo al libro de Mateo, en el Nuevo Testamento. Mateo 12, 38 al 41. Por favor, vamos todos a Mateo, porque así como ya tienen registrado este libro del profeta de Jonás en el Antiguo Testamento, necesito hoy que también tengan registrado este pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 12. Versículos 38 al 41. En este pasaje, los fariseos exigen una señal milagrosa de Jesús para que pueda validar su ministerio. Y vamos a escuchar la respuesta de Jesús. Entonces algunos de los fariseos y maestros de la ley le dijeron: Maestro, queremos ver una señal milagrosa de ti. Él respondió: ¿una generación perversa y adúltera pide una señal milagrosa? Pero a nadie se le dará sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre de un pez enorme, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Y ahora está aquí uno más grande que Jonás. La historia de Jonás tiene muchas lecciones. Como dije al principio, la vemos en pinturas, las vemos en dibujos, en historietas para niños. Casi todo el mundo conoce esta historia. Pero la historia más grande a la que apunta esta historia es a la de Jesús. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez gigante, Jesús fue crucificado y colocado en la tumba solo para resucitar al 3er día. Ese es el milagro de todos los milagros. El milagro del acto de amor, de la gracia de Dios hacia nosotros a través del envío de su Hijo a morir en nuestro lugar en la cruz, para que podamos ser libres de nuestro pecado para salvación. Las Escrituras se refieren a Jesús como nuestro Redentor. Eso significa que Él nos compró al dar su vida por nosotros, para que podamos pertenecerle. Dios anhela adoptarnos como sus propios hijos y lo ha hecho posible a través del sacrificio de Jesús. En Efesios capítulo 8, versículos 4 y 8 nos dice lo siguiente. Perdón, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos 4 al 8, dice lo siguiente. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, de acuerdo con su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos ha dado gratuitamente en aquel a quien ama. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados conforme a las riquezas de la gracia de Dios, que nos prodigó con toda sabiduría e inteligencia. Mi hermano y amigo que me está viendo en esta mañana y me está escuchando también, Dios nos ama y nos ofrece gratuitamente el perdón de nuestros pecados. Acepte
la oferta de la gracia hoy, poniendo su fe en Él y sometiéndose a su voluntad para su vida. Y usted que ya le conoce personalmente, mi hermano, no caigamos en como Jonás inicialmente le respondió al Señor, con desobediencia. Respondámosle a Dios con obediencia. Al principio les dije que el título de esta predicación, de esta enseñanza, de esta meditación es ¿cómo le respondemos a Dios? Al Señor se le responde con obediencia. Que Dios los bendiga. Voy a orar un momentito. Señor Jesús, te doy gracias por la enseñanza de esta mañana. ¿Cuántas enseñanzas recibimos de una historia como la de Jonás? Hasta el día de hoy, Señor, has tenido misericordia de nosotros y de muchas formas te has acercado a nosotros y muchas enseñanzas hemos recibido a través de este libro de Jonás. Señor, permite que la intención por la cual el Espíritu Santo movió a los hombres que escribieron a Jonás, Señor, sea la misma que hoy toque nuestras vidas, sea la misma que hoy el Espíritu Santo mueva en nuestros corazones para que podamos también, Señor, ser movidos a obediencia, que es lo que podemos entender. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tu gracia nos alcanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.